Mario Alvarado, director ejecutivo de ACOPE. Correcto, don Jorge. Es un placer recibirlo, un honor. Hablar de algo tan importante como la energía. Siempre, don Jorge. En una situación complicada tenemos ahora, muy seria, porque tenemos un fenómeno climático que nos va a afectar. Ya uno ve el Arenal perdiendo aceleradamente agua, porque es un almacenamiento de agua. Es nuestra batería. Y es una batería, pongámosle así. Y por otro lado, el Reventazón, que es un proyecto muy grande, pero con serios problemas de poder llegarle a los volúmenes que se había planificado. Y luego un montón de proyectos pequeños, medianos. Nosotros es como el 70%, vamos a ver, no es el 70, creo que es el 50. Nosotros producimos sí, don Jorge. Energías renovables tenemos, para ver cuánto es la parte, ya, en todo lo que es energía hídrica, pongámosle así, sí, señor. Casi es el 70%, geotérmica es el 14%, eólica el 13%, biomasa y solar 0.8% y térmica el 1.42%. Bueno, en el 2022, muy diferente al 2023, ¿verdad? El 2023 tenemos un fenómeno climático muy serio y teniendo el 70% de soporte en base de hidráulica, vamos a tener ahí un serio problema, ¿no? Correcto, don Jorge. Le cuento brevemente. Sí, ahora... Vea, yo lo que veo es que deberíamos expresar mucho este asunto, no como una alarma, sino como una alerta, para que la gente esté, digámoslo así, sabida de lo que viene. No es un tema sorprendente, o sea, estos asuntos pasan porque los fenómenos climáticos tienen su evolución propia. Y tiene también otro elemento que es importante, digamos, esta estrechez o este esfuerzo intenso que sufre el sector eléctrico en este momento, yo diría que está ligado a dos elementos. Uno, del lado de la oferta, que es el asunto climático que usted menciona, don Jorge, y otro del lado de la demanda, y es que tenemos una demanda creciente, tenemos una demanda que en este momento, en este verano, es un 4% superior, un poco más de un 4% que el año pasado. Esa es una buena noticia, don Jorge, porque cuando la demanda eléctrica crece, es algo útil y bueno para la economía, porque hay una relación directa entre el crecimiento de la demanda y el crecimiento económico. Debería ser más, deberíamos crecer más en la demanda eléctrica y también en la economía para poder generar la riqueza que este país ocupa. La distribución, esa es otra discusión y no es tema de este conversatorio, pero hay estos dos elementos que son importantes. Y lo que tenemos es lo siguiente, don Jorge. Tuvimos como el clima, yo diría que tiene dos aspectos fundamentales en cuanto a sus cambios. Uno es lo que se denomina la variabilidad climática, que es algo que tenemos estudiado desde hace décadas, en donde tenemos periodos húmedos y periodos secos, y se pueden ver los registros. El Instituto Meteorológico y el ICE tienen registros muy vastos de esto. Y tenemos el cambio climático, que es un fenómeno que acendra o activa o incrementa la variabilidad climática por la acción humana en la naturaleza. Ahora, en el tema variabilidad climática, nosotros venimos saliendo de 7 años húmedos, que son del 2022 hacia atrás, más o menos 2017, 2022, 2016, 2022. Se esperaba que el 2022 fuera un año neutro, un año de evolución, porque se sabía también que venían años niños, pero fue un año también muy húmedo. Porque a veces pasan estas cosas. Incluso fue el año del segundo registro más húmedo en la estación de San José en los más de 100 años de registro que tiene. Entonces, ahora entramos en el 2023 avisados de que teníamos un año neutro. ¿Qué significa esto? Que pasamos del periodo niña al periodo niño. Entonces, este año neutro es como el año de transición, pero tenemos un efecto muy evidente a nivel de este verano. Lo vemos en, digamos, la disminución profunda en el recurso
hidráulico, en las lluvias, tenemos mucho menos lluvias. Pero además de eso, Jorge, y eso ya lo sabíamos, además de eso, como entramos en fase niño, posiblemente el mes entrante o a más tardar en julio, vamos a tener un invierno menos húmedo. Eso no va a afectar a la producción eléctrica desde el punto de vista de la atención de la demanda, pero sí va a afectar la recuperación de un embalse como el Arenal. Entonces, tenemos que estar alertas sobre eso. Que es la batería más grande. Que es la batería más importante que tenemos en Costa Rica, por muchas razones, y ahorita puedo enumerar algunas de ellas. Entonces, eso tenemos para el invierno del 2023. Pero ya ha dicho el Instituto Meteorológico Nacional que los años 2024 y 2025 son años niños, son años secos. Entonces, ahorita vemos los efectos que pueden tener en diversos recursos como el hidroeléctrico que usted mencionó y que es sobre el cual se apoya nuestro sector eléctrico. Y además de eso, desde el punto también climático, desde el punto de vista climático, tenemos una alerta de la Organización Meteorológica Mundial que dice que entramos en el quinquenio más caliente de la historia, 2023-2027. Entonces, lo que uno pensaría es que si salimos de 7 años húmedos, posiblemente vamos a entrar a 7 años secos. Eso es más o menos aproximado, pero ese es el pronóstico. Y estamos sabidos, y no es un sueño como el de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿verdad? Eso sí es pronóstico de gente que está metido en el tema climático a nivel mundial. Entonces, estos dos fenómenos lo que tienen que hacer es que tomemos las previsiones correspondientes. ¿Qué pasa con el embalse Arenal? El embalse Arenal empezó, tiene cotas, o niveles, que es donde oscila el embalse. El embalse uno podría pensar que es como una olla, una palangana, en donde arriba, 1 metro, es mucho más agua que abajo, porque abajo el embalse se estrecha. Entonces, empezamos este verano en lo que se llama la cota 543. Hoy día estamos en la 533 y bajando, don Jorge. Y el mínimo diseño está como en el 527. El pronóstico del ICE, si ya empezamos a recuperarnos, y llegamos al año entrante recuperados, el pronóstico del ICE es que vamos a empezar el verano del 2024 en la cota 537. Si tenemos un verano parecido a posiblemente vamos a tener una disminución de 10 metros o más. Entonces vamos a estar muy cerca de la cuota mínima de operación o tal vez en la cuota mínima de operación. Y ya el embalse no nos va a servir para el montón de funciones que tiene el sistema eléctrico nacional. Entonces, ahí estamos con una alerta, no es una alarma, pero sí es una alerta. Además de eso, tenemos otro verano que viene seco, que se ha pronosticado seco, que es el 2025. Entonces, todos estos elementos lo que tienen que llevarnos es a ver qué previsiones podemos tomar como país para eso. Nosotros en el sector eléctrico, especialmente, digamos, desde el punto de vista mío, que yo represento a los empresarios que producen energía renovable con inversión privada, hemos sufrido la desconexión de las plantas por, digamos, decisión del ICE, es una decisión corporativa del ICE. Tenemos todavía varias plantas desconectadas que aún no se han logrado conectar al sistema. Yo creo que la primera previsión que se debe tomar es conectar todas las plantas al sistema. Si se hubieran conectado durante este verano, don Jorge, posiblemente hubiéramos tenido menos abatimiento en el embalse o el expediente alternativo al cual tiene que echar mando el ICE para atender la demanda, que es importación de energía y generación térmica, que tenemos una gran cantidad de importación de energía y generación térmica este verano, don Jorge. ¿Y a qué me refiero? A que hoy día, en mayo... Garavito de estar... Bueno, está 100%, y por dicha lo tenemos. Qué terrible sería no tener esos... Porque estaban pensando hasta cerrarlo. Bueno, estaban pensando cerrar Moín, por dicha no lo cerraron. Es muy caro, don Jorge, pero por dicha no lo cerraron. Y me voy un poquito a los números. La importación en este momento, el costo en los nodos de Costa Rica debe andar entre 35 y 40 centavos de dólar por kilovatio hora. La generación con térmico de búnker en Garavito debe andar entre 15 y 20 centavos de dólar por kilovatio hora. Solo el costo de explotación, ¿verdad? No solo, digamos, el costo variable. Y la generación en diésel, en plantas como las de Moín, debe andar entre 25 y 30 centavos de dólar por kilovatio hora. Es decir, tenemos costos muy altos. Entonces, ahí es donde digo yo que hemos perdido el tiempo con las plantas renovables
del sector privado que están desconectadas, porque estas plantas están ofreciendo su energía al precio de promedio que la ARECEP ha indicado, y es de 6 centavos de dólar por kilovatio hora, muy diferente a estos números. Ahora, y hubieran llenado un poco más. por lo menos hubieran evitado un poquito. Un poquito. No es la solución, pero No. es parte de la solución. Y es menos costo que se le va a trasladar al usuario. ¿Qué se habría hecho? Se hubiera evitado o importar un poco menos, o quemar un poco menos de búnker, o evitar que el ENAL baje de la forma en que está haciendo. No totalmente, pero un poco de apoyo. Entonces creo que el primer paso que hay que dar es, por favor, Costa Rica, recontratemos las plantas renovables, que son activos nacionales y que están ahí botados, desperdiciados. Yo diría que eso es casi un pecado. Yo no creo que ningún país del mundo se dé esos lujos en un momento como este. Después de eso... Pero perdóname, pero sí. es que los argumentos del ICE era que al principio, no sé, que se pagaban precios muy altos por la energía privada, por los contratos con las plantas privadas. Y seguro es que no tomaban en cuenta un montón de costos, se dice. Yo lo que puedo decir, don Jorge, de esto de los precios es que nunca se ha pagado un precio que no haya autorizado la ARECEP. Y la ARECEP toma en cuenta los costos de las plantas y los costos de todo, porque es su responsabilidad. Así que yo creo que si ese fuera el argumento, es muy discutible desde el punto de vista de la valoración que hace ARECEP para establecer esos costos o esas tarifas. Igual le hacen al ICE. ¿Verdad? Bueno, porque hay un espacio de discusión que abre el ARECEP en donde el ICE puede intervenir y en donde los usuarios pueden intervenir. Pero yendo otra vez al tema específico de lo que está pasando en el sector eléctrico. Yo creo que el otro tema que tiene que hacer el ICE es ver cómo incrementa la generación del sector eléctrico. Yo sé que ya está tomando algunos pasos. Ya, por ejemplo, abrió un espacio para que el sector privado pueda entregar ofertas, y ya lo hizo, para incrementar en 130 megavatios solares, que es algo que no se ha usado, hombre. Con el sol que tenemos en Costa Rica no se ha usado, por dicho ya eso lo hizo este año, en 130 megavatios que ojalá se puedan ofertar y más bien adjudicar pronto. El ICE también recientemente abrió el espacio para que se pudieran entregar ofertas para 40 megavatios eólicos. Yo creo que los números aún son pequeños para la demanda que va a afrontar el país, pero por lo menos ya hay una ruta. Sin embargo, no estamos solos en este tema de la demanda de renovables. O sea, muchos otros países en el mundo están rápidamente colocando energía renovable, especialmente en Europa por su conflicto bélico, por sus limitaciones de gas, etc. Entonces, esto lo que produce, don Jorge, es que las empresas fabricantes, tanto de equipo de generación como de equipo de transformación, están durando más en la entrega. Entonces, este es un elemento muy importante a considerar en los veranos del 2024 y de 2025, que esto no va a poder ser rápido. O sea, la entrega solo del equipo de generación y de transformación puede estar durando fácilmente entre 12 y 18 meses una vez puesta la oferta firme. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta en este proceso. Entonces, yo creo, don Jorge, que al estar en este elemento, digamos, de estrés, de intensidad, el país también tiene que considerar lo que ha sido la forma en que ha actuado el sistema. El sistema ocupa reacciones más rápidas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar el expediente hacia un elemento que es el mercado eléctrico competitivo, o un esquema competitivo al menos en el sector de generación y el sector de comercialización. Y ya hay una propuesta en la Asamblea, don Jorge. Es una propuesta que hizo este gobierno, la hizo en octubre del año pasado, se llama el Proyecto Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, y propone introducir más competitividad en el sector eléctrico, entre otras cosas. Yo creo que es algo que los diputados deben discutir, ajustar, porque sí requiere una importante cantidad de ajustes, y aprobar para que tengamos, digamos, una respuesta más rápida a este tipo de desafíos, no solo climáticos, sino tarifarios y de demanda, porque lo que requiere el usuario es que se le responda de la mejor forma, tanto de precio como de competitividad y de confiabilidad, en la atención de esta necesidad tan importante que es la electricidad. Y ambas energías se han abaratado mucho también, porque yo me acuerdo que la solar era carísima anteriormente. Sí, solo estaba en los satélites, sí, originalmente. Y ahora, pues, sobre todo China, hace unas granjas enormes, casi sí, que son algo nunca visto,
y ha abaratado los paneles y los convertidores y las baterías, todo. Todo, sí señor. O sea que el costo ahora de la energía solar es un costo, primero que duran mucho más, duran casi 30 años ahora los paneles. Sí señor. Y cambió el mundo, ¿ah? Correcto. Porque hay una tecnología, ¿ah? No sé la parte eólica, pero me imagino que también es un fenómeno de abaratamiento y de eficiencia y todo eso. Ahora, no es que el ICE se va a poner a producirla, ¿verdad? Lo ideal sería dar espacio para que la empresa privada o una alianza público-privada trabaje aceleradamente, porque si lo hacen con licitaciones y todo el otro enredo, yo es que no creo en que el actor siga siendo solo el ICE, ¿verdad? Porque ahora prácticamente el ICE tiene un porcentaje casi del 90% de la energía que se genera en este país, ¿verdad? Así es, don Jorge. Yo lo que diría es que tenemos como periodos. Tenemos un periodo que es el corto plazo, que es este, en donde ya tenemos que tomar acción. Y creo que la acción que hay que tomar, la inmediata, aunque sea para apoyar un poquito, es contrate las plantas desconectadas y todo lo que pueda, porque cualquier cantidad de energía que se introduzca al sistema es positiva, tanto en verano como en invierno, porque tenemos inviernos que no van a ser tan abundantes como en el pasado. Eso es la primera acción y eso lo tiene que hacer el ICE porque es el único autorizado en este momento. Tenemos otro espacio que me parece que es el corto y mediano plazo, que es, bueno, además contrate generación nueva. Y eso es algo en lo cual ya el ICE está tomando acción. Incluso yo pienso que debería tomar una acción más grande, una mayor cantidad de contratación. Y eso es donde le comento yo, don Jorge, que puede tener una afectación importante el hecho de que China, así como usted bien dice que se ha vuelto un gran productor, también es un gran consumidor de sus propios equipos. Europa, Estados Unidos, Australia, Japón, o sea, hay mucha gente que está consumiendo. Y los equipos que nosotros pedimos, aunque nos parezcan importantes, son tamaños muy reducidos comparado con los desarrollos que están haciendo estos países que son de miles de megavatios al mismo tiempo. Entonces, son elementos importantes tomar en cuenta. Y, en tercer lugar, mucho en la ruta que usted marca, don Jorge, se ocupa competitividad, se ocupa que los actores puedan proveer el mejor equipo al menor precio y para eso hay que cambiar la forma en que está establecida la estructura legal del sector eléctrico costarricense y por eso es importante avanzar en este proyecto para hacer los ajustes requeridos y aprobarlo para que sirva en esa línea, don Jorge. Me parece que el ICE, especialmente en esta administración, ha indicado que sí, que el esfuerzo ya tiene que venir del sector privado. El ICE tiene su deuda muy grande que tiene que manejar y además tiene sus propias responsabilidades. Creo que va a seguir siendo un actor importante, pero el proveedor del equipo en el futuro tiene que ser el sector privado porque es el que puede reaccionar más rápido, el que puede traer capital y además Costa Rica todavía es un lugar realmente atractivo para la energía renovable y es algo que se puede hacer y se puede hacer rápido. Lo que nos abunda es el sol. Por dicha estamos debajo de este arbolazo tan maravilloso, don Jorge. ¿Y la geotermia? La geotermia es una energía muy buena, pero tiene algunos elementos que hay que considerar. Uno, su desarrollo es muy lento. ¿Por qué? Porque requiere investigación de perforación a alta profundidad. Es decir, los pozos, para tener lo que se llama alta entalpía, que es así como se denominan las plantas que tiene el ICE produciendo, se requieren pozos de kilómetro, kilómetro y medio, 2 kilómetros o más. Y para eso, bueno, el ICE ha hecho un trabajo muy bueno en exploración casi que de carácter petrolero para hacer este tipo de cosas, pero explorar un campo geotérmico puede tomar años o décadas, entonces no es una respuesta rápida. En segundo lugar, la construcción de las obras geotérmicas son caras, o sea, una obra geotérmica como la que está haciendo el caso Borinquen, en los planes de expansión hemos visto que cuesta $6,000 por kilovatio instalado, eso es muy, muy costoso. Si yo lo comparo con solar, que no es comparable desde el punto de vista de despacho, porque geotermia es a la base y solar es cuando el sol brilla, pero por ejemplo el solar debe estar costando $1,500 por megavatio instalado, por kilovatio instalado. Entonces tienen diferencias. Y geotermia pero ayuda. Es una batería 24/7. Es 24/7 y lo importante es cuidar el campo, porque no se puede sobreexplotar, porque si no la capacidad de generación baja. Entonces esa es una administración
Muy fina. muy científica y muy de experiencia. Es una combinación. Pero no es una energía que se puede decir que va a atender toda la demanda porque es base. Pero sí tiene una participación importante como parte de la solución. ¿Y la eólica? La eólica y la solar, que fueron energías, digamos, de carácter experimental en el pasado, hoy día son energías comercialmente desarrolladas, que yo creo que pueden tener incluso cierto complemento entre ellas. Las dos son bastante competitivas. Y hay áreas específicas donde... En Costa Rica hay áreas bondadosas. Vea, todo lo que es la península, para el solar, todo lo que es la península de Guanacaste es un emporio de energía solar. Ahí incluso yo pensaría que el centro de la península, donde no hay tanta área turística desarrollada y hay una serie de minifundios, sería interesante desarrollar una agrupación de granjas y alquilarles o ver cómo se le puede ayudar a la gente que tiene esas propiedades cuyas posibilidades de desarrollo agrícola son muy bajos precisamente por la cantidad de sol, y poner granjas solares encima y abajo, ojalá poder hacer un desarrollo agrícola que con ese bloqueo solar que produce la granja le permita al agricultor hacer un mejor uso de esa área, porque pueden complementarse, no son suplementarios. Y en la parte eólica, Costa Rica todavía tiene un enorme recurso no explotado, tanto en Tilarán como en la zona de Guayabo Bagaces y en la zona de La Cruz. Esas zonas son riquísimas en la parte de energía eólica, tanto en las instalaciones que se hacen en la tierra, como especialmente en la península de Papagayo y esa zona, en el área de lo que se llama wind offshore, que es la colocación que se hace de plantas eólicas en el mar. Aquí no hemos desarrollado nada en el mar. No, porque eso es más caro que hacerlo en tierra. Y en tierra nos queda mucho tiempo. Todavía nos queda recursos. Entonces, yo creo que hay que investigar mucho en el área de energía eólica marina para tener mucho más información y seguir desarrollando en construcción y en operación el área de energía eólica en tierra, donde tenemos un muy buen recurso en Costa Rica. Entonces, lo primero es abrir todas las plantas que están cerradas. Contratar a las plantas desconectadas, eso no tiene sentido. Tiene nada más es prender. Estamos perdiendo plata, estamos pagando más caro. Ya le dije cuál es la comparación de precios, don Jorge. Eso es lo primero que hay que hacer y eso es importante para el país. ¿Y qué vamos a hacer con Reventazón, que era para 305 megas? 305, vea, don Jorge, Reventazón es un proyecto que costó el doble de lo que debe haber costado y ahora tenemos que pagarlo. Lo que hay que hacer es administrarlo lo mejor posible, esa es responsabilidad del ICE, por supuesto, lo mejor posible para que se pueda complementar con el resto del sector eléctrico. Digamos, en Costa Rica hay una planta que es la batería fundamental, que es la planta Arenal, o lo que se llama el complejo Ardesa, que es Arenal, Dengo y Sandeyal. Arenal, que es la planta inicial, Dengo, que es la segunda planta, antes se llamaba Corobicí, pero fue bautizada Dengo en honor a don Miguel Dengo, que fue un gran ingeniero del ICE que falleció ahí en el embalse Arenal, y finalmente Sandeyal. Eso es el complejo Ardesa y es el corazón, la batería de Costa Rica. Después están unas plantas grandes, algunas que han costado muchísimo, como Reventazón y Pirriz, que son plantas de costos excesivos, pero que ya las compramos. Entonces lo que hay que hacer es hacer el mejor uso de ellas. Estas dos plantas, más Cachí, y tal vez Río Macho, alguna más, Angostura más bien, nos pueden ayudar a mantener un poquito el sistema eléctrico en la condición especialmente de atender servicios auxiliares, que son servicios muy importantes que brinda el sistema. El resto de las plantas del ICE son filo de agua, más o menos parecidas a las del sector privado y a las que tienen las cooperativas y distribuidoras. Esto en el área hidroeléctrica. Después están los complementos, geotermia, solar, que hay muy poquitos, algo que ya por dicha se va a desarrollar más, y eólico, que introducen el resto del sistema. Y hay otra área que deberíamos desarrollar más, don Jorge, que es el área biomásica. Solo tenemos 2 ingenios entregando energía eléctrica al sistema y podríamos tener más energía de ingenios, energía de cascarilla de arroz, de piña, de desechos de piña, de rastrojo. Ahí me parece que hay una buena cantidad, varias decenas de megavatios que podrían incorporarse también al sistema con un poquito de apoyo de todas las partes. No, teniendo tanta plata de Costa Rica en fondos de pensiones y todo esto, que no saben dónde colocarla, ¿verdad?
debieran porque, vamos a ver, si a mí me dicen ser socio de una planta que genera energía y que tiene un contrato por tantos años, hey, es mejor eso que invertir posiblemente en bonos del gobierno o en edificios, ¿verdad? Yo creo que eso es una ruta que hay que estructurar bien desde el punto de vista legal para que haya seguridad jurídica del que va a tomar la decisión. No, y que va a ser de largo plazo. Y que va a ser de largo plazo. Por eso es muy interesante la participación de fondos de pensiones y, digamos, este tipo de ahorros. Pero para eso hay que estructurar la seguridad jurídica, la competitividad y la condición de un mercado en competencia que le permita a las personas tomar decisiones de inversión. Y no solo del lado de la oferta, don Jorge, también del lado de la demanda. Ya lo han dicho las empresas, las entidades que atraen inversión a Costa Rica. En la demanda, quien va a instalar una empresa que sea alta consumidora de electricidad requiere señales tarifarias estables en el largo plazo. No puede ser que yo llegue a invertir con una señal de X centavos de dólar por kilovatio hora en este año y que el año siguiente cambie y tenga ese riesgo de no poder pronosticar. Cuando son inversiones tan grandes, uno debería tener la posibilidad de pronosticar esto y eso se puede lograr, por ejemplo, con contratos bilaterales entre un consumidor de alta demanda y un generador, ya sea público, privado, cooperativo, pero que eso quede establecido en el sistema, en la estructura legal del sector eléctrico. Y por eso está importante la discusión de esta ley y hacer los ajustes correspondientes para que sirva de marco de todo este nuevo tinglado, esta nueva cantidad de relaciones que vamos a tener para beneficio de los usuarios. ¿Y la transmisión? Ese es otro capítulo fundamental, que de hecho que lo tocó don Jorge, porque nada de esto funciona si la transmisión no evoluciona. Sí. ¿Qué significa esto? Que nosotros, además de poder hacer el desarrollo de las capacidades de generación, tenemos que llevar esa energía a las áreas de consumo y eventualmente, si tenemos excedentes, poder colocar esa energía en el mercado eléctrico regional, del cual por ejemplo, nos hemos aprovechado en cuanto a que nos ha ayudado para atender la demanda, pero también, así como Costa Rica tiene sequía, el resto de Centroamérica tiene sequía, don Jorge. Entonces, todo el mundo, primero mis dientes y después mis parientes, ¿verdad? Están atendiendo las necesidades de cada país, lo cual es muy entendible y así debe ser. La prioridad es la prioridad nacional para cada país y Costa Rica debe tener eso bien claro. Pero el mercado regional es una opción muy interesante también para hacer crecer estos esquemas de generación y de transmisión, como usted bien dice. ¿Y el gas? Me parece que es una alternativa que debería considerarse, ya lo he dicho mucho del doctor Roberto Dobles, como un proceso de transición. Yo creo que el gas, por ejemplo, hoy día le está dando una oportunidad muy interesante a países como El Salvador y Panamá, que recientemente han inaugurado nuevas plantas de gas. Incluso Nicaragua tiene otra también. Nicaragua tiene una planta importante, muy nueva, pero ahí el tema del conflicto político complica las actividades en el sector eléctrico y en todos los demás sectores de la sociedad. Entonces no entiendo, no leo bien cómo está funcionando el tema en Nicaragua. En El Salvador, que era antes el gran consumidor del mercado eléctrico regional, se volvió un exportador, don Jorge. Con solo esta planta de gas de 300 megavatios que instaló en el puerto, no me acuerdo exactamente cuál puerto instaló, pero es del lado cercano a la frontera con Nicaragua. Entonces, el gas deberíamos valorarlo y hay dos escenarios fundamentales para valorarlo. Uno, si importamos gas licuado, ese es un escenario, y otro es si explotamos el gas que tenemos en Costa Rica. En donde lo importante es valorar si hay suficiente gas como para un desarrollo de este tipo. Y creo que deberíamos... Si hay en Salvador y hay pero en ambos casos es importado licuado, sí señor. Igual que Europa. Igual que Europa, igual que Japón, igual que Corea del Sur, que son Japón y Corea del Sur son los grandes importadores de gas en el mundo. Hoy día Europa se está convirtiendo en un tercer gran importador de gas licuado por sus problemas con los gasoductos con Rusia. Entonces ahí tenemos competencia y además de eso tenemos los temas de costos de transporte, etcétera. Entonces yo diría que es un elemento que hay que valorar. Si el gas licuado puede ser una alternativa o si eventualmente puede ser gas de explotación local. Sin embargo, ahí tenemos toda una discusión no resuelta en cuanto a los temas ambientales asociados a esta decisión. Pero el gas licuado no afecta en nada señor, el ambiente. El gas licuado tiene un efecto, mejora. Sí, señor, tiene un efecto muy
muy concreto en la zona en donde se instale la planta y el sitio de almacenamiento y normalmente un muelle especializado para poder traer estos barcos, digamos estos barcos termo, que son los que traen el gas licuado porque tienen muy bajas temperaturas y muy altas presiones. Y en este momento está más económico, ¿no? No, señor, en este momento, por ejemplo... Bueno, no más económico porque hay mucha demanda. Exacto, hay mucha demanda. Pero ya el flete, me imagino, ya se está... O sea, los europeos están pagando más caro, lógicamente, que el ruso, que el oleoductos rusos, ¿verdad? Así, señor, digamos, el tema de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, ha hecho que el gas tenga un precio un poco mayor porque hay más demanda. Hay más demanda de gas licuado en el mundo. ¿Sí? Entonces, todos esos son variables que uno tiene que considerar a la hora de hacer un desarrollo, porque el gas implica no solo la infraestructura para producir electricidad a partir de gas. ¿Quién la produce y quién la transporta? Sí, hay que ver el transporte, hay que ver el residuo, hay que tener un muelle especializado para eso, hay que ver el almacenamiento, que normalmente, si no se ha hecho, es la infraestructura más costosa, esas bolas de concreto gigantes como la que hay en Panamá, tienen costos muy altos. Decenas o cientos de millones de dólares, dependiendo de cómo sea ese desarrollo, y la planta de producción de gas propiamente dicha. Pero Panamá le ha ido bien. Sí, a Panamá le ha ido bien, aunque los costos siguen siendo un poco altos. O sea, la energía, vos no ves que vaya a bajar el precio. Yo creo que la única posibilidad... que haya un aumento de la oferta. Hay que aumentar la oferta. Porque la demanda va a seguir creciendo con todas las zonas francas y con toda la industrialización. O sea, no es tanto la vivienda, sino que va a ser porque ahora el consumidor más grande siempre sigue siendo la vivienda, ¿no? Sí, pero yo pienso que si Costa Rica sigue desarrollándose, el consumidor más grande va a ser el sector industrial, comercial y de servicios, esa área, que en conjunto ya lo es. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece, don Jorge, que es muy importante incrementar la oferta, pero de un modo competitivo. No, de lo contrario, no vamos a saber si los precios son los mejores para el usuario. Porque, digamos, una decisión dactilar de yo construyo este proyecto y este sí y este no, eso no me da a mí una señal digamos, de optimización, de que compitieron varios, escogí la mejor oferta, la más barata, la que se puede desarrollar más rápido, etc. Entonces, es fundamental entrar en un esquema competitivo, al menos en el campo de generación, y desde esa perspectiva empujar la oferta. Y que el riesgo del desarrollo de esos proyectos sea el desarrollador, que no le pasen costos más altos al usuario porque el desarrollador no hizo bien sus cálculos. Que eso es lo que nos pasó en Reventazón. En Reventazón se empezó a hablar de un desarrollo que iba a costar como 700 millones de dólares y terminó costando, según 1.500 millones de dólares, según la Procuraduría General de la República en sus informes. ¿Y eso quién lo pagó? Y lo está pagando el usuario. Esas decisiones o esos problemas no deberían afectar al usuario. Y por eso se ocupa un esquema competitivo, una estructura legal que brinde seguridad jurídica y que establezca cuáles son las formas en donde estos actores compiten para entregar su energía al sistema y que sea lo óptimo para el usuario final. Yo veo las cooperativas, por lo menos en Guanacaste, haciendo ya esfuerzos, ¿verdad? Sí, son unos actores importantes que están... Y en zonas también alejadas donde el ICE no es un jugador. Bueno, yo creo que las cooperativas y las distribuidoras municipales han hecho un gran esfuerzo ahí. JASEC, SPH, Copelesca, Cope Guanacaste, Cope Alfaro Ruiz, Cope Santos, que está en la zona sur de San José. Todos ellos han hecho un gran esfuerzo y el esfuerzo conjunto de estas distribuidoras tiene a Costa Rica con un nivel, digamos, de cobertura eléctrica del 99.5%. Yo creo que más cobertura eléctrica va a tener que hacerse por sistemas aislados porque es muy costoso hacer extensiones de red, pero tiene solución, eso es lo importante. ¿Y el proyecto de ley? En este momento el Congreso tomó una decisión muy importante, bueno, al inicio de este periodo de gobierno, en el 2022 se se estableció una comisión especial de energía que va a discutir los temas de energía y en particular este proyecto de ley. Esa fue una decisión valiente y valiosa del Congreso de la República. Se eligieron una serie de diputados, representación de todos los partidos, y ahora lo que tenemos es que este proceso va en marcha y es muy importante
que se le hagan a este proyecto propuesto por el gobierno los ajustes que se requieren para que sea lo óptimo para el usuario y lo más transparente y adecuado para los agentes de mercado que van a intervenir. Yo creo que resolviendo eso, resolvemos una buena cantidad de todos los enredos en que estamos en este momento. Ya hay una buena mentalidad, hay un pensamiento como en este aspecto. A mí me parece que el proyecto de ley como tal ha sido presentado con muy buenos propósitos en cuanto a mercados competitivos, a participación de diversos actores en el sector nacional y en el sector regional. Hay algunas cosas que requieren ajuste, ya nosotros nos hemos manifestado ampliamente en la Asamblea Legislativa, nosotros presentamos un documento de más de 100 páginas señalando lo que nosotros consideramos que es adecuado ajustar y está en manos de los diputados hacer esto y yo creo que hay buena voluntad. Hay buena voluntad. Porque estamos en una emergencia, ya no es para dilatar esto mucho. Yo creo que hemos dilatado demasiada la discusión de cambios en el sector eléctrico y es hora ya de ejecutarlo, doctor. Bueno, Mario, ahí te llamaré de nuevo para con todo gusto, ver Mario, cómo avanza esta situación, porque es una situación que requiere urgencia y no se puede dilatar más. No se puede dilatar más, don. Ya hay que tomar decisiones. Ya la época en donde hablábamos ya pasó hace mucho tiempo. Hay que tomar decisiones, así es. Las mejores, ojalá. Las mejores para el usuario. A partir de ahí, las mejores para el sector eléctrico y para todos los que participemos. Bueno, Mario, muchas gracias. Con todo gusto, don Jorge, gracias por invitarme. Encantado.